En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te hace falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy en domingo, día en donde seguramente muchos o ya fueron a misa o se están preparando para ir a misa, para el encuentro con el Señor Jesús. Ciertamente recordamos cómo cuando vamos a misa tenemos dos banquetes, dos alimentos. Uno de ellos, la palabra de Dios, y otro, Jesús Eucaristía, quien en el sacramento del altar se nos entrega en cuerpo y alma, con su divinidad y su humanidad, para que nosotros tengamos vida nueva en Él. Es muy interesante el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, porque se nos manifiesta a una persona que va corriendo y le dice: Señor, yo te quiero seguir. ¿Qué tengo que hacer para seguirte, para ser feliz? El Señor Jesús le dirá: ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces se nos dice que el joven se fue. Muy interesante que el texto también nos dice: y el Señor Jesús lo miró con amor. Bueno, que a cada uno de nosotros no nos ocurra esto cuando vamos a misa. Que no seamos como el joven, que llegamos muy entusiasmados: Señor, todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Y cuando termina la misa, regreso igual. O incluso en algunas ocasiones hasta molesto, porque hubo algún detallito que no me gustó. Desde que si el padre no llegó a tiempo, que si no me gustó la predicación, que si a mi lado había un niño que estaba haciendo ruido, que si una persona mayor no me dejaba pasar a comulgar, en fin. A veces también, muchas veces, ocurre que cuando nosotros vamos a misa, quizás somos como este joven o esta persona que dice: bueno, pues desde joven yo voy a misa, Señor.
Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que en ocasiones yo voy a misa y salgo igual, o incluso yo digo, peor que como llegué, molesto, enojado. ¿Será culpa de Dios? ¿Será culpa del sacerdote? O más bien es de que yo no he logrado entender el sentido pleno de la Eucaristía, como para que yo pueda disfrutar cada celebración eucarística. Ciertamente hay un fenómeno, a nosotros también nos pasó, en la juventud nos alejamos un tanto de Dios, ya después vamos madurando, nos vamos dando cuenta que no podemos hacer todo y regresamos a Él. Pero cada vez es más frecuente que haya menor número de personas en las iglesias. Las razones podrían ser muchas, Algunas veces esta campaña de descrédito a los sacerdotes, que no debería haber ningún sacerdote que cometiera un error o falla alguna, las hay, pero no podemos negar que hay una campaña ante la falta de algunos otros y que se generaliza. Ya decía yo al principio, también hay algunas personas que dirán, es que el Padre no me gusta, es que el sonido, es que esto, es que aquello. También podríamos pensar, por un lado, en la proliferación de las sectas, de nuestros hermanos separados, pero también en nuevos movimientos tipo New Age que dicen no necesitamos de la iglesia para estar bien con Dios. Situaciones muchas, pero yo creo en general, doy por hecho que cada una de estas cosas que he mencionado, seguramente que algo contribuyen. Pero lo importante es de que cada uno de nosotros nos demos cuenta que cuando yo no voy a misa, no voy para que el sacerdote me entretenga. Esta es una grave falta, Cuando algunos dicen, yo por este padre no me acerco. No, yo no voy a misa para ver si el Padre me entretiene. Tampoco voy a ver si el Padre me convence si soy bueno, a ver si corrijo mi vida. No. El sentido pleno de la misa es participar del sacrificio redentor de Jesucristo, de tal manera que sea Él el que renueve, cambie, transforme mi vida. Muy importante es de que el sacerdote tenga conciencia de lo que está haciendo, pero que es muy importante también que cada uno de los que están ahí presentes sean capaces de reconocer que juntos estamos participando en la misa, en la Eucaristía, en el sacrificio redentor del Señor Jesús. Y que entonces no es el Padre el que va a hablar por ti. Ciertamente, yo como sacerdote tengo que tomar las oraciones, las intenciones, las preocupaciones de todos para ofrecérselas a Dios. Pero, por ejemplo, aquel que llega con un disgusto, está enojado, sabe que ha hecho mal, pues es él el que tiene que pedir específicamente perdón ante su falta y ante su error. Yo pediré por los pecadores de todos, pero tú sabes que has pecado. Ciertamente yo debo de pedir por el dolor, por la pena, la angustia que alguien tiene, porque perdió un ser querido, porque perdió el empleo. Yo voy a pedir por las necesidades de todos, pero tú sabes qué es lo que te duele. También a veces puede haber alguna persona que se siente triste, que está deprimida. Yo pido por los sentimientos de todo, pero tú sabes qué es lo que te está pasando. Entonces yo con esto no quiero decir que la oración del sacerdote no vale, no. Oro por todos, pero cada uno debemos de entrar en contacto con el Señor Jesús. Y es el Señor Jesús el que te va a responder. Y es al Señor Jesús al que tú te vas a responder. Hay un coro que canta. Bueno, no son ellos los que tienen que cantar. Tenemos que cantar todos. Hay alguien que hace alabanza. No es Él el que tiene que alabar solo. Nosotros también tenemos que alabar. Tenemos que ser partícipes. Y si te sirve, de alguna manera, yo te hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra hostia? ¿Qué significa el que yo diga, voy a comulgar de la hostia consagrada? ¿Qué significa el que comí la hostia? Yo en general
En cuanto nos referimos al Santísimo Sacramento, siempre prefiero decir Jesús Eucaristía, para que yo me dé cuenta que al que estoy recibiendo, el que está ahí presente, es una persona, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso, grábate lo que significa la palabra hostia. La palabra hostia significa víctima. Voy a comulgar del cuerpo y de la sangre de la víctima, de aquel que dio la vida por mí, de aquel que murió por mí en la cruz. Comulgo de la hostia, comulgo de la víctima, de aquel que se entrega por mí para que yo también sea víctima. Me uno a Él para entregarme a Él a la transformación del mundo, para ser partícipe de la salvación del mundo. Vamos a quedarnos con la palabra víctima. Piensa cuántas veces has comulgado a la víctima, al que se entregó por ti. Piensa de qué manera tú amas y respondes a la víctima, al Hijo de Dios que viene a ti para ayudarte, para animarte, para recibir tu acción de gracias. Querido amigo, aquel joven corrió, fue a buscar a Jesús, le dijo, quiero seguirte, pero a medias, Señor, hasta donde yo permita, no me pidas más. Esto es lo que muchas veces nos ocurre. Yo hoy diría, este domingo hagamos la intención de participar en la misa, este domingo y para toda la vida, y en todas las celebraciones, para hablar directamente con el Señor y no para decirle solamente te seguiré y me quedo a medio camino, sino como la Virgen María, como los santos, Señor, te seguiré hasta las últimas consecuencias. Sí, el Señor Jesús nos invita a dejar todo, pero nos dice que tendremos de todo más en esta tierra, pero todavía muchísimo más en la vida eterna. Termino yo recordando esto que oyó Bernardita allí en Lourdes. Te prometo la felicidad en el cielo. En la tierra tendrás sufrimientos, en el cielo la vida eterna. Alegrémonos, queridos hermanos, sí. El Señor nos invita a seguirlo, sigámoslo con entusiasmo. Tendremos muchas cosas, tendremos sufrimientos en esta tierra, tendremos la vida eterna. Y por lo pronto yo te diría hoy, a aquella persona a la que no te atreves quizás a invitar a misa, invítale hoy a misa o para el próximo domingo. Ese es el compromiso que hoy nos tenemos. Sigamos al Señor Jesús con entusiasmo. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén.